Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite por la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina a través de la señal de las diferentes televisoras públicas que también se suman a esta señal. Antes de iniciar, le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. También nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Iniciamos este programa haciendo un recorrido por las diferentes ciudades que hoy por hoy enfrentan situación de emergencia. Primero iremos a Ginebra, Suiza. Ahí nuestra compañera Isabel Saco nos reporta sobre lo más reciente que ha dicho la Organización Mundial de la Salud en torno a esta pandemia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El mundo entero está a la espera de que la Organización Mundial de la Salud anuncie que se ha atravesado el umbral del 1.000.000 de casos de coronavirus. Los expertos de la organización trabajan 24 horas al día y 7 días a la semana recabando los datos de 205 países y territorios a los que el nuevo virus ha llegado. Los datos de la OMS revelan lamentablemente que la cifra de nuevos casos de personas contaminadas se abulta más y más cada día, y ayer fueron 77.000 casos adicionales. Las cifras más actualizadas de la OMS indican que 972.000 personas se han contaminado en el mundo y que hay ya más de 50.000 muertos de COVID-19, una enfermedad para la que las grandes farmacéuticas están buscando un tratamiento, aunque varias experiencias en distintos países, sobre todo en Francia, indican que los tratamientos a base de cloroquina han dado buenos resultados. Este es un fármaco utilizado desde hace décadas para la profilaxis y tratamiento del paludismo, y las autoridades sanitarias de Estados Unidos han aprobado rápidamente su utilización en esta emergencia. En cambio, las autoridades homólogas de Europa se están mostrando más reacias a dar una autorización express hasta que no hayan estudios más categóricos sobre su eficacia, y solo permiten que se utilice en ensayos clínicos. Estados Unidos cuenta ahora por 1/4 de todos los enfermos de coronavirus en el mundo, con 250.000, y por un 12% de los decesos, al registrar 6.000 muertos. El confinamiento es una de las estrategias principales que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado frente al coronavirus, y ya abarca a la mitad de la población mundial luego de que el gobierno de India decidiese imponer esta medida a toda su población de unos 1.300 millones de personas. En esas circunstancias que se extienden por África, Latinoamérica y Europa, la OMS ha vuelto a enfatizar la necesidad de que la gente cuide su salud física y mental, incluso en el cierre autoimpuesto, un mensaje que es vital sobre todo para ancianos, enfermos y para personas con limitaciones de movilidad. Por ello, la OMS ha pedido que familiares y amigos les llamen a diario para que el sentimiento de aislamiento y abandono no se acentúe en ellos. Además de darles ánimo, el rol de parientes y amigos es ayudar a que las personas mayores y vulnerables entiendan adecuadamente las informaciones relacionadas al coronavirus para que se queden con los contenidos correctos. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. En esta pandemia, los primeros en la línea de fuego, sin duda alguna, son los médicos y enfermeras. El pediatra Miguel Ángel Bonal Pérez advierte sobre los riesgos que pueden presentar al momento de atender a un paciente con sospecha de COVID-19 o incluso ya infectado. Estamos trabajando con lo que estamos aprendiendo a trabajar, ¿no? La verdad, estamos ante una condición donde esta pandemia, yo creo que todo el mundo lo dice, ¿no? Nos agarró en una condición de desventaja que, bueno, yo considero que la capacidad tenemos para hacer muchas cosas, ¿no? Esto lo hace difícil porque es un virus altamente contagioso, como se lo explicaba. El virus, al ser altamente contagioso, significa que su potencial o su capacidad para enfermar a muchos en un tiempo muy corto es brutal.
Y bueno, si nos agarra descuidados y estamos aprendiendo a manejarlo, entonces esa condición a los médicos, que somos los que estamos en mayor contacto con los pacientes, si no tenemos la protección adecuada, si no nos entrenamos en la protección adecuada, pues nos vamos a enfermar. Esto es muy importante lo que voy a decir, ¿no? Aún con la protección adecuada, el mínimo descuido pone en riesgo la vida de cualquier persona, sobre todo porque este virus tiene una alta carga viral. Esto significa que en una gota hay muchísima mayor cantidad de virus. Lo pongo de un ejemplo, en una gota puede haber un millón de virus de COVID-19. La influenza tenía en una gota 10,000, o sea, 100 veces más la cantidad de virus. Y si yo como personal de salud me expongo a un paciente y luego me expongo a otro paciente, estoy en contacto con otro paciente, ya recibí más cantidad de virus. Si me pongo en contacto con otro paciente, mayor cantidad de virus. Y algo que hemos observado con este virus es que a mayor exposición, más graves nos ponemos. Entonces, los médicos tenemos miedo, sí, tenemos miedo porque estamos ante algo desconocido. Estamos preocupados, sí, porque, como lo dije, estamos ante una condición que nos agarra un poquito desbalanceados, pero las capacidades las tenemos, ¿no? Para que un virus infecte como este, necesita entrar al cuerpo humano. Y aquí lo importante, para saber la resistencia y cómo lo podemos matar, también tenemos que entender cómo entra a nuestro organismo. Y esto es muy importante, de lo que vamos a hablar más adelante, porque las mascarillas nos crean una falsa realidad de protección. Entonces estamos hablando de que el virus puede entrar principalmente por mucosas, que es boca, nariz y ojos. Si este virus entra tan fácilmente por boca, nariz y ojos, nuestra principal o lo más que nos está condicionando que nos enfermamos son las manos. Porque si nosotros tocamos una superficie, que es a lo que vamos a ver, donde hay gotas, donde está el virus, y me lo llevo a la cara sin lavarme, en ese momento, simple y sencillamente, ya me contagié. Y como tenemos un virus con una alta capacidad de contagiar y nuestras costumbres, que hemos olvidado lo que hicimos en el 2009, en realidad lo que hicimos en el 2009 fue maravilloso, hay que volverlo a repetir. Y lo peor es que estamos repitiendo, que no creemos que nos podemos enfermar y que no estamos haciendo lo que aprendimos muy bien. Entonces, esa capacidad de enfermarnos con solo tocarnos las manos, pues eso simple y sencillamente hace que esté pasando lo que esté pasando. Y si volvemos a lo otro, que si dependiendo de las superficies en donde esté el virus, puede quedarse en superficies de contacto como es el teclado de las computadoras, los teléfonos celulares, las plumas, los escritorios, que puede durar alrededor de 2 horas ahí. Entonces, si no se hace una limpieza, pues si yo llego y toco y me toco la cara, que es la principal vía de entrada, pues me voy a enfermar. Esta manera de contagio se llama por contacto. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que si hay contacto con mucosa, el toque de las mucosas, tocarnos la cara. Fíjense, si nos agarramos el cubrebocas para acomodarlo, nos tocamos la nariz. Ahí hay los orificios nasales. En ese momento, si traigo las manos sucias o con el virus, ya me contagié. Es por contacto. El de gotas es el que haya quedado la superficie con las gotas del virus. Y la tercera son los aerosoles, que es lo que nos enferma a nosotros como médicos. Es ahí la herramienta de la sana distancia donde toma mucha importancia. La sana distancia y tener el lugar ventilado hace que la cantidad de virus que ande circulando en un espacio cerrado, si yo abro, ventilo, se disminuya muchísimo. Los médicos, las terapias intensivas, las que no tienen las capacidades de ventilación adecuada, ahora que va a haber la reconversión de hospitales donde un cuarto se va a convertir en una cama de 4, 2, 6 enfermos, si no hay una buena ventilación, por más cubiertos que estemos los médicos, el riesgo de enfermarnos, de infectarnos aumenta. Ecuador vive hoy por hoy uno de sus días más negros en la historia de este país y nos referimos a que coronavirus, esta pandemia que hoy asola al mundo, ha causado especiales estragos en ciudades de Ecuador. Nuestro compañero Jorge Largo Loiza, corresponsal del diario El Correo en esta nación, nos informa. Muy buenos días, Belén. Un saludo cordial a todo el equipo de Canal 44. Desde Ecuador informamos la situación que vive nuestro país enfrentando al coronavirus, vaya que lo estamos pasando muy mal.
Guayaquil, la segunda ciudad más importante de nuestro país, es una de las más afectadas por COVID-19. Ya varios líderes mundiales, medios de comunicación internacionales, y se han pronunciado por la cantidad de fallecidos que se reportan diariamente en esta ciudad. Algunas autoridades, como la alcaldesa de Guayaquil, ya ha hecho un duro cuestionamiento al gobierno nacional, indicando que los enfermos deambulan por las calles buscando ayuda y que muchas personas fallecen en sus domicilios y que aún no son recogidos por el equipo que se encuentra en este momento realizaron una fuerza de tarea que lo encabeza un funcionario de gobierno, y es un equipo multidisciplinario que está trabajando contra reloj prácticamente con esta situación. La preocupación sigue latente en los familiares que no pueden dar un entierro digno a sus familiares, valga la redundancia. Se multiplican las imágenes de gente muriendo en las calles, se multiplican las imágenes de familiares que están fallecidos en sus domicilios, y también está preocupante lo que ha informado el gobierno nacional en los últimos días. Jorge Waters, miembro del gobierno nacional, indicó que en el último miércoles han pasado a recoger de 30 a 150 cadáveres diarios en la ciudad de Guayaquil. Además, recalcó que un equipo médico estima que en la provincia del Guayas podría existir entre 2.500 a 3.500 fallecidos por coronavirus en estos meses. Por redes sociales, algunos activistas políticos, algunos activistas de los medios de comunicación, personajes de los medios de comunicación que han sentido de cerca la muerte de familiares, claman por redes sociales que por favor vayan a retirar los cadáveres. Incluso clínicas reconocidas de Guayaquil están pidiendo que por favor vayan a recoger la cantidad de cadáveres que se encuentran en estos sectores. A diario, pues, también se está sumando algo muy preocupante. El día martes, hacía una denuncia pública, uno de los familiares de un médico reconocido que falleció en la provincia del Oro, aduciendo que no encontraban el cadáver de su padre. Eso es muy lamentable, que también, al parecer, la gran cantidad de cadáveres que existe, pues, existe esa confusión, y esta situación se está replicando en otros lugares del país. Estamos viendo las imágenes precisamente de redes sociales de familiares que ingresan sin protección alguna a buscar a sus familiares para darles la asistencia de sepultura o conocer de qué se trata. Este es el drama de Ecuador y principalmente de Guayaquil, que tiene más de 2.000 casos por COVID, que luchan contra el reloj para parar el contagio de más muertes. Estimada Belén, es lamentable la situación. Esperamos que las autoridades tomen el control. El presidente de la República, el día de ayer, en una cadena cerca del mediodía, ya se pronunció sobre esta situación y ha exigido a su equipo de trabajo que por favor utilice todos los mecanismos para transparentar esta información, indicando que obviamente las cifras oficiales que está presentando el gobierno diariamente no concuerdan con la realidad que se está demostrando a través de estos medios digitales o diferentes plataformas en los que estamos observando, ¿no? Tiempo ya de hacer una muy breve pausa. Regresamos con mucho más a este programa especial. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, y los neonatos y en especial los prematuros son particularmente vulnerables a COVID-19. Las mujeres embarazadas pueden experimentar cambios en su sistema inmune, lo cual las puede hacer más vulnerables a los virus respiratorios, explicó Jean Sheffield, directora de la División de Medicina del Hospital Johns Hopkins. Hasta ahora es demasiado pronto para saber si el COVID-19 está asociado con la pérdida del embarazo, el aborto espontáneo o la muerte fetal, pero sí se sabe que fiebres altas en el periodo de embarazo, especialmente durante el primer trimestre, pueden aumentar el riesgo de efectos congénitos. Por ello,
El hospital exhorta a las pacientes a protegerse de cualquier enfermedad que cause fiebre, incluida la gripe. Médicos han programado citas menos frecuentes para limitar los viajes al consultorio, mientras que otros están acelerando procesos de telemedicina para monitorear a pacientes. Debido a que en China surgió el brote, algunas mujeres optaron por no ir a las citas de revisión periódica por temor al contagio. Otras pagaban mucho dinero por atenderse en hospitales privados. Informó Elizabeth Ortiz. Esta semana hablamos con una especialista en ginecobstetricia. Ella nos hablaba sobre los cuidados particulares que hay que tener con las mujeres que están embarazadas. Y menciona también que cursar una enfermedad durante la gestación tiene también mayores riesgos ante una infección como COVID-19. De acuerdo a las publicaciones que ha hecho la FLASGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, bueno, hay un reporte, y es la única publicación que existe, que hubo 11 casos en China, que fue el primer país donde se presenta el brote de coronavirus, en su momento como brote, y en China estudiaron 11 mujeres embarazadas. Dentro de estas 11 mujeres embarazadas, afortunadamente, estas 11 mujeres vivieron, que no tuvieron complicaciones graves. Entonces, el embarazo en este momento está categorizado como por el estado solo del embarazo, es un estado de inmunosupresión. ¿Esto qué quiere decir? Bajan las defensas en las mujeres embarazadas por el hecho de sus hormonas, hace que tengan estos cambios. Hay enfermedades que en su momento en el embarazo, antes del embarazo previo, no se conocían y se expresan durante el embarazo, como pueden ser enfermedades como el tipo de diabetes, el tipo de las inmunológicas como puede ser un lupus, el tipo de problemas tiroideos, el tipo de problemas de hipertensión. Posiblemente esa mujer estaba completamente sana previa al embarazo y en el embarazo por su estado inmunológico se pueden expresar. Por ende, en este momento no hay alguna complicación referida por coronavirus o reportada, pero yo no lo dejaría simplemente donde, como no existen reportes, no va a pasar nada y debemos de bajar la guardia. Definitivamente no. El embarazo, por ende, es un estado de inmunosupresión, que es un estado donde baja su sistema inmunológico. Por ende, la mujer embarazada tiene que estar bajo vigilancia y con totalmente las medidas de prevención para no contraer el virus. Sobre todo en este caso, las pacientes que a mí me preocuparían, definitivamente todas son importantes. Todas tienen el riesgo, pero existe también escalas de riesgo. Dentro de estas escalas de riesgo, las pacientes con mayor riesgo son aquella paciente que inicia su embarazo o que está embarazada y que tiene un índice de masa corporal arriba de 30. Esto estamos hablando con un sobrepeso. Esa paciente, por sí la capacidad pulmonar va a estar restringida por el embarazo, va a estar restringida por la obesidad y si desafortunadamente adquiere la enfermedad, las complicaciones sí se van a presentar. Dentro también de los estados de gravedad en este momento que pudiéramos categorizar que la mujer embarazada pudiera cursar con un riesgo son la paciente diabética, la paciente con antecedentes de asma, la paciente con antecedentes de hipertensión. Entonces, de por sí las enfermedades propias más aunadas con el embarazo puede complicar la paciente, entonces si se agrega una enfermedad de este tipo de coronavirus, puede definitivamente poner en riesgo a una paciente embarazada. Hasta este momento no hay algún reporte específico donde el proceso viral pudiera ocasionar directamente coronavirus, pudiera ocasionar los partos prematuros, pero sí conocemos las estadísticas de un proceso infeccioso que ataque a una mujer embarazada y si este proceso infeccioso va directamente a atacar durante el embarazo, que puede ser la placenta o el amnios, definitivamente predispone para los partos prematuros. Yo me atrevería a decir que el 80% de los partos prematuros se dan secundarios a los procesos infecciosos. Entonces son procesos infecciosos vaginales, procesos infecciosos de vías urinarias, procesos infecciosos respiratorios. Entonces aquí entra este apartado de infección respiratoria donde sí pudiera predisponer a un parto prematuro secundario a la misma proceso de infección. La experta en ginecología y obstetricia recomienda también a las mujeres embarazadas mantenerse en contacto, comunicación con sus médicos y en caso de presentar una enfermedad de alto riesgo, acudir directamente al hospital.
Sí, lo adecuado dentro de un control prenatal normal o un control prenatal de una paciente que no tiene alto riesgo obstétrico, dentro del primer trimestre tendríamos que ver la paciente en su primera consulta. Posteriormente su consulta tendría que ser cada mes y ya al final, que sería en la semana 37 en adelante mínimo, la tendríamos que ver de 15 a 7 días de prolongación, pero ahora es un caso especial. Ahora hay mayor riesgo que la mujer embarazada salga de casa, acuda a un hospital o vaya a su consulta médica. La recomendación es la siguiente. Usted tiene un contacto con su médico tratante, entonces lo más adecuado es preguntarle a su médico tratante si es necesario que acuda a su consulta de este mes o la tenga que prolongar para un siguiente mes. Mi recomendación es la siguiente. Usted presenta o está en un adecuado estado de salud, no presenta fiebre, no presenta gripa, no presenta moco. Si usted ya está en el segundo trimestre, estamos hablando de la semana 26 en adelante, percibe que su bebé se está moviendo después del consumo de sus alimentos, o tendríamos que empezar a vigilar que después del consumo de los alimentos el bebé se esté moviendo. No presenta pérdidas vaginales, en este caso salida de líquido, salida de sangre. Usted no presenta fiebre. Sus presiones están dentro de lo normal, no fue categorizada como un embarazo de alto riesgo como puede ser una paciente diabética, una paciente hipotiroidismo, hipertiroidismo o hipertensa, y aún así que sea hipertensa, tiene su monitoreo en casa, sus presiones han estado adecuadas, está con sus medicamentos, el consejo es no acuda a la consulta de control prenatal de este mes y usted puede prolongar su consulta hasta el siguiente mes. Pero si yo soy dentro de las pacientes que yo tengo fiebre, me he sentido mal, he tenido malestar general, he tenido moco de tipo transparente, he presentado accesos de tos, hablo y empiezo con la dificultad respiratoria, mi presión no está controlada, tengo dolor de cabeza, tengo zumbido de oídos, tengo lucecitas por mis ojos, usted es paciente de alto riesgo, que sí sería conveniente que acuda a su consulta de control prenatal, pero tome las siguientes precauciones. Utilice un cubrebocas, ya que usted va a ir a un área donde se considera que existe un mayor riesgo. Entonces, no tener miedo a acudir a un hospital, pero sí tomar las precauciones de acudir a un hospital. ¿Qué es esto? Acudir al hospital o a su consulta médica con el uso de un cubrebocas, utilizar su higiene de manos, tratar que en el área donde vaya a ingresar no toque puertas, si toca las puertas, inmediatamente utilizar sus geles con su correcta aplicación del gel y su correcta aplicación del uso de la sanitización de sus manos. Al salir de su consulta médica, de igual forma, volver a utilizar sus geles alcoholados. Al llegar a casa, tomar las precauciones del ingreso de la casa, quitar el calzado previo al ingreso de la casa. Si tuviéramos alguna preparación con una parte de cloro, un tercio de cloro con 2/3 de agua, pudiéramos utilizar este spray para las plantillas o la planta del calzado, dejarlo fuera de casa y, si es posible, al ingreso de nuestra casa, quitar nuestra ropa, meterla en una bolsa y posteriormente echarla a lavar sacándola de la bolsa. A temperaturas, lo más adecuado es que sean a temperaturas altas. Ahora sí que tendríamos que empezar a utilizar la agua caliente, que serían a 40 grados, para poder desinfectar nuestra ropa. Entonces, acudir a la consulta médica en caso de que usted sea un paciente descontrolado, un paciente de riesgo, un paciente que presente la sintomatología. Pero ahorita escuchábamos la telemedicina. En este caso nos hemos apoyado muchísimo, tanto en redes sociales, por mensajes de Messenger, por mensajes de WhatsApp, donde las pacientes nos consultan: oye, tengo esto, es necesario acudir. En muchas de las ocasiones la paciente presenta la tos, presenta el moco, no ha presentado fiebre y uno recomienda: no salgas de casa, inicia con tales medidas, utiliza tal medicamento, hidrátate bien, consume bien tus alimentos y, sobre todo, no hay un apartado donde nos diga que la vitamina C o la vitamina D nos ayude para proteger o para defendernos del virus, pero sí nos ayuda para aumentar nuestro sistema inmunológico. Entre mejores condiciones esté nuestro sistema inmunológico, mejor va a ser mi respuesta ante el virus de coronavirus. Nos trasladamos a Italia. Ahí nuestra compañera Virginia Hebrero nos informa sobre la situación en este país. Sí, en Italia se siguen registrando cifras muy altas de fallecidos por el coronavirus. Las últimas 24 horas fueron más de 800 de nuevo y ya se han superado los 12.400 fallecimientos. Ya sabéis que Italia ocupa el primer puesto en este triste ranking.
Y también en cuanto a los contagios, los casos totales, desde que se detectó el primer brote el 20 de febrero, ya ascienden a más de 105.000. Pero cuando estamos entrando de lleno en la cuarta semana de confinamiento, las autoridades sanitarias aseguran que la curva de contagios ha llegado a su pico. Una cumbre que, sin embargo, es más bien una meseta plana, porque permanecerá así durante varios días antes de que empiece a descender según los pronósticos mejores. Los últimos días se han registrado cifras de contagios nuevos en torno a los 2.000 casos, muy lejos de los 4.000, 5.000 o 10.000 que se daban en días anteriores. Y esto para el gobierno es una señal de esperanza y la prueba de que las duras medidas de bloqueo y de aislamiento están dando sus frutos. No obstante, el mensaje ahora es que no se puede bajar la guardia. Y el ejecutivo de Giuseppe Conte ya está pensando extender estas restricciones que, según el decreto que actualmente está en vigor, deberían terminar este viernes 3 de abril. El ministro de Sanidad, Roberto Esperanza, ya ha confirmado que las medidas se extenderán al menos hasta el 13 de abril, cuando terminen las festividades de Semana Santa. Y se refiere tanto a las medidas para limitar las actividades económicas como al movimiento de personas. Lo que se trata es de no cometer errores en estos momentos, de no caer en el optimismo fácil para no comprometer los sacrificios que ya se han hecho hasta ahora. Además, lo que dejan claras las autoridades es que no hay una vacuna, por lo que se da por hecho que durante un tiempo habrá que manejar una fase de transición y que la vuelta a la normalidad no será de un día para otro. Y se están estudiando fórmulas para, una vez que los contagios sean cero, se puedan reabrir paulatinamente las actividades o incluso se habla de que se dedicarán horarios diferentes, por ejemplo, para personas vulnerables como son las personas mayores. Esta semana tuvimos contacto con nuestros compañeros en El Salvador, donde poco a poco comienzan a registrarse también ya casos de COVID-19. Nuestra compañera Marisela Núñez nos informa. Un gusto informar desde El Salvador, uno de los últimos países en América Latina en confirmar casos de COVID-19. ¿Cuál es nuestra situación actual? Nos encontramos en cuarentena domiciliar obligatoria, es decir, que la población no puede salir de sus viviendas, salvo algunas excepciones, entre ellas el abastecimiento para el grupo familiar. Estas medidas están siendo verificadas en calles y carreteras por elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. El gobierno también ha tomado algunas acciones para que las familias que ven afectados sus ingresos económicos durante esta cuarentena no tengan un gran impacto, entre ellas la suspensión del pago de servicios básicos, agua, energía eléctrica, telefonía, pero además está entregando un bono por $300 a 1,5 millones de hogares. Aparte de esto, en El Salvador se está construyendo ya un hospital con 3,000 espacios para personas diagnosticadas con COVID. 1,000 espacios serán de cuidados intensivos. Además, se realizan labores de limpieza y desinfección constante en hospitales, farmacias, terminales, así como transporte colectivo, porque parte de la economía en el país continúa activa, entre ellos las exportaciones y las importaciones. Elementos de la Policía Nacional Civil se encuentran verificando diferentes medidas, entre ellas están con presencia en los puntos ciegos, es decir, los puntos no autorizados de ingreso fronterizo. El aeropuerto internacional del país se encuentra habilitado únicamente para carga y ayuda humanitaria, y los salvadoreños o residentes que llegaron a El Salvador antes del cierre de las fronteras se encuentran en centros de cuarentena, y las personas que presentan síntomas o posibles síntomas también se encuentran aislados. ¿Cómo está haciendo El Salvador para poder enfrentar esta situación económica? Recientemente la Asamblea Legislativa ha aprobado la emisión de bonos por $2,000 millones. Esto permitirá enfrentar la pandemia. Es importante también destacar que estas acciones el gobierno las inició desde el mes de enero, antes incluso que se registrara el primer caso de coronavirus en el país y que la Organización Mundial de la Salud lo declarara una pandemia. Las medidas fueron criticadas, pero ahora también son reconocidas, ya que el número de casos confirmados se mantiene reducido. Por supuesto, un placer informar desde Televisión de El Salvador. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más.
debido a esta pandemia, en alrededor del mundo, en varios países, se ha registrado ya escasez de productos como mascarillas, trajes y gafas plásticas que requiere principalmente el personal médico. La Organización Mundial de la Salud hace algunas recomendaciones para facilitar el acceso a este material. En vista de la escasez global de equipos de protección personal para la atención de pacientes y frente a la epidemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud hace algunas recomendaciones para facilitar el acceso de este material. Recomienda el uso de telemedicina para evaluar casos sospechosos de COVID-19, minimizando así la necesidad de que estas personas vayan a los centros de salud para su evaluación, usar barreras físicas para reducir la exposición al virus como ventanas de vidrio o plástico. Esta medida se puede implementar en áreas del entorno de atención médica, donde los pacientes se presentarán por primera vez, como áreas de triage, el mostrador de registro en el departamento de emergencias o en la ventana de la farmacia donde se recogen los medicamentos. Se recomienda también restringir el ingreso de los trabajadores de la salud a las habitaciones de los pacientes con COVID-19 si no están involucrados en la atención directa, prohibir las visitas a los enfermos y reducir el tiempo que los profesionales de la salud deben estar en el sitio del paciente. Las mascarillas, el traje y las gafas plásticas son parte del equipo que requiere el personal de salud para atender a un sospechoso o confirmado contagiado con COVID-19. Finaliza el documento de la OMS, que además de usar el equipo apropiado, siempre se debe realizar higiene frecuente de las manos. El equipo debe desecharse en un contenedor de residuos apropiado después del uso, y la higiene de las manos debe realizarse antes de ponérselo y después de quitarse el traje, informó Rocío López Fonseca. Ante la escasez de material que requieren los médicos y enfermeras para enfrentar esta crisis, el médico Miguel Ángel Bonal exhorta a la población a dejar este material médico para proteger al profesional de la salud de primer contacto, quienes son los primeros en atender a los pacientes por COVID-19. En realidad no somos héroes. Quien diga que somos héroes por hacer lo que tenemos que hacer, que es tratar de salvar una vida, eso no es ser héroes, es hacer lo que nos gusta, hacerlo con un gran amor. En realidad, en este momento y en esta pandemia, somos las víctimas también, igual que son los pacientes que intentamos salvar. En realidad no somos héroes. Y la principal razón por la que no somos héroes, y les digo que somos víctimas, tiene que ver con esto que tenemos aquí. La protección que debemos de tener los médicos nos las han quitado ustedes en su casa, porque hicieron compras de pánico de material que ustedes en realidad no necesitan. No sirve, y sobre todo porque no lo saben usar y porque no tienen el uso complementario. ¿Puedo? Voy a empezar. Adelante, por favor. Mire, vamos a empezar por los cubrebocas normales, que son la mayoría de los que tenemos, que pueden ser azules o blancos. Estos cubrebocas están hechos de una capa muy delgada, de un material que es hidrofílico, que significa que no le gusta el agua, pero que como es tan delgado, su tiempo de uso es muy corto. Antes de seguir con esto, quiero decirles que los cubrebocas no son para protegerlos a usted, para protegerme yo. O sea, si yo me lo pongo, yo no me voy a proteger, y menos con este. Es para proteger a los demás. Porque si yo me lo pongo, mi saliva, mis gotas de saliva, que es lo que hablábamos, que en cada gota puede haber 1 millón de virus, yo ya no lo voy a dejar de regalo a ustedes para que se enfermen. Esto es muy importante que lo entiendan. No se trata de mí, se trata de todos los que están a mi alrededor, de mi abuelita, de mi papá, de mis hijos. Tengo que protegerlos a ellos. El egoísmo en esto cuesta, y cuesta caro. Y nos cuesta a nosotros los médicos. Miren, entonces este cubreboca nos sirve para ponerlo, lo tendríamos que estar cambiando prácticamente cada 30 minutos porque es lo que pierde el tiempo útil y efectivo. Por eso pueden utilizar de los que hacen en casa, que son de tela, que son un poquito más gruesos, el tiempo de uso es mucho mayor. Entonces este cubrebocas es el más común, y traerlo en la calle en realidad no sirve. Y ahorita voy a decir por qué es importante que si van a usar cubrebocas utilicen otras cosas que nos han insistido tanto que debemos de hacer para protegernos. Luego, después sigue el cubrebocas. Este es un cubrebocas quirúrgico, igual que este, que es el que usamos en los quirófanos.
Este tiene 3 capas, también es hidrofóbico, que no le gusta el agua, y tiene un tiempo mayor de protección. Este es el que mayormente estamos usando los médicos. ¿Por qué? Y a veces nos ponemos 2, uno encima del otro, pues para ver si me protejo un poco más. Pero vuelvo a decirlo, en realidad a mí como médico no me protege y a ustedes tampoco les protege, protegemos a los demás. Este cubrebocas va a proteger a que yo, si tengo la enfermedad o puedo ser portador asintomático, que esto es muy importante, aunque yo no tenga síntomas, puedo enfermar, este cubrebocas puede salvar vidas. Ahorita hablamos de qué otras cosas tenemos que hacer cuando usamos cubrebocas. El cubrebocas N95, que al personal médico nos sirve para que la enfermedad o el virus no entre por nariz y boca, porque al ponérnoslo, ¿sí? Cubre solamente nariz y boca. Entonces el virus tiene menos posibilidades de entrar por ahí. Pero nos queda descubierto y es ahí donde entra el gran problema. Podemos traer y andar en la calle muy nice con esto, pero los ojos descubiertos. Los ojos descubiertos es el sitio por donde más frecuente los médicos nos estamos infectando. En China, los artículos, los primeros, miren, el médico que murió era un oftalmólogo. El oftalmólogo empezó a describir que los pacientes que tenían neumonía, los veía porque tenían neumonía y conjuntivitis. Entonces, es ahí la importancia que debemos de tener de saber que este cubrebocas nos protege para que entre por nariz y boca. Pero este cubrebocas solamente lo debemos de utilizar los médicos, porque los médicos vamos a estar en contacto con personas enfermas. O también lo van a utilizar los familiares que tengan que cuidar en casa a un enfermo por COVID, si tienen que tener una proximidad muy grande. Estos cubrebocas no sirven de nada si no me lavo las manos y si no está bien ventilado el sitio donde lo uso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cubrebocas y me lo pongo y me estoy tocando la cara y no me lavo las manos, pues me voy a contagiar. El cubrebocas crea una falsa seguridad de que estoy protegido, cuando en realidad, vuelvo a repetir, es para proteger a los demás y me crea esa falsa seguridad de que estoy protegido y me toco la cara. Y entonces no sirve para nada. O gente que lo trae prácticamente todo el día o por varias horas, el mismo cubrebocas. El mismo cubrebocas. Que tampoco resulta peor a la larga. Resulta peor a la larga porque nos da una falsa seguridad de estar protegidos. Y si esto le agregamos que los lugares donde estamos, es por eso que es la sana distancia, porque el virus, los aerosoles que transmiten el virus, si están en un lugar ventilado, la concentración dentro de la habitación disminuye mucho. Por eso, si yo estoy enfermo en mi casa con COVID, debo de tener las ventanas abiertas. Mi abuelita diría, cierra la ventana porque te puede dar neumonía. Por amor de Dios, tienen que ventilar sus casas para que si hay alguien enfermo o alguien portador ahí, las partículas se dispersen, se vayan y tenga menos posibilidad de contagiarme. Esta es una mascarilla P100, esta mascarilla P100 que lleva filtros de carbón activado que se ponen aquí, no está activa, esto cuando la empecemos a usar es esto. Se pone aquí, es de uso industrial y filtra prácticamente todos los virus. Hay mascarillas esta mascarilla cubre nariz y boca, pero hay otras que vienen con careta que es a donde vamos. De nada sirve tenerlo más sofisticado si no hay una protección adecuada de ojos. Los médicos utilizamos gogles, sobre todo cuando la cercanía con el paciente es menor a 2 metros, y esto, vuelvo a insistir, es un virus de alta contagiosidad y que puede dispersar partículas o aerosoles que pueden permanecer suspendidos en un área cerrada. Ventilen sus casas, por favor, en un área cerrada hasta 6 horas. O sea, si yo estoy en una habitación de mi casa y entra la muchacha que hace el aseo y yo soy portador, ya dejé ahí adentro. Tienen que ventilar sus casas. Los gogles impiden
Estos gogles son abiertos, hay gogles que son de sellado hermético, que es los que utilizamos sobre todo cuando se van a hacer procedimientos invasivos en el paciente, como es intubar, conectar a un ventilador. Pero los gogles que deben de no ser porosos y que deben de tener protección lateral y ajuste prácticamente en la cara para que si hay gotas no entren dentro de los ojos. Los ojos es el principal sitio de entrada cuando no está protegido, y el personal médico se les olvida, y a ustedes también se les olvida, que tocarse la cara no debe de ser, porque aun cuando traigan el más fino de los cubrebocas, esto les va a ocasionar problemas. También tenemos caretas. Estas caretas se hicieron muy famosas, de hecho estas se están haciendo ya con impresoras 3D, se liberaron los softwares, creo que ya van en la versión 3, y estas caretas nos sirven para algo que es muy importante. Los médicos que se están enfermando, o al menos los que se están enfermando ahorita en este momento, porque afortunadamente todavía no tenemos un número muy importante de personas que necesitan estar en una terapia intensiva. Yo espero que con las acciones que estemos haciendo, el número de personas que estén en una terapia intensiva disminuya. No lo sabemos, pero los médicos que se están enfermando, desgraciadamente el personal de salud que se está teniendo condiciones graves que les ha costado la vida, son el personal médico de primer contacto. Aquellos que están en consultorios muy pequeños, que consultan a puerta cerrada, ventilen por favor sus casas, ventilen sus consultorios a puerta cerrada y donde las partículas de dispersión están muy cerca. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. En medio de esta pandemia, cada país ha respondido de manera diferente y además con lo que tiene particularmente los países de Centro y Sudamérica. En Cuba, los médicos han ido casa por casa a buscar sospechosos con COVID-19. Esta medida replica las acciones que hicieron China y Hong Kong para detectar a tiempo posibles casos. Casa por casa combatiendo al nuevo coronavirus. Así es como 28,000 estudiantes de medicina cubanos buscan posibles casos de COVID-19, encuestando a los residentes de la isla sobre su historial de viaje y las medidas de higiene que están siguiendo. Cualquier caso sospechoso de tos o fiebre se informa de inmediato al centro médico del barrio. Pensamos que sí, que podemos ganar esta batalla como tantas que hemos ganado, sobre todo con nuestro capital humano, que es con lo que más podemos contar. Cuba contabiliza cerca de 200 contagios por COVID-19, incluidos 6 fallecimientos. Ahora el gobierno le apuesta a su red médica, que está por encima del promedio para detener la propagación de la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, la isla tiene 82 médicos por cada 10,000 habitantes, en comparación con 32 en Francia y 26 en Estados Unidos. Siempre hay una etapa de más o menos de septiembre, octubre, que hacemos pesquisa por el tema del dengue. Y bueno, cuando se agravó la situación con el coronavirus, la universidad nos propuso hacer las pesquisas. Los cubanos cumplen con las recomendaciones de higiene como limpiar zapatos y ropa al llegar a casa, así como usar mascarillas de protección. Sin embargo, hay una medida de precaución que resulta especialmente dolorosa para muchos. No, yo ni mira, tengo un deseo de abrazar a mi mamá y besarla, pero no se puede. En Cuba, bajo el embargo estadounidense desde 1962, regularmente escasean muchos productos, a veces incluso jabón. Es por eso que muchas personas recurren a una solución a base de agua y cloro para limpiar sus manos. Además, ha proliferado la fabricación casera de mascarillas de tela. En esta pandemia del COVID-19, el papel de los servicios de emergencia internacional ante el incremento de personas enfermas
en los diferentes países es esencial. Así nos lo ha contado el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien habla sobre los protocolos que se siguen para atender a la población y brindarle ayuda humanitaria. Pues efectivamente, además de la atención médica que brindan, como en el caso de la Cruz Roja, en todos los niveles, a nivel internacional, a nivel nacional, local, son organismos con una gran capacidad y vocacionamiento de ayuda humanitaria. Esta pandemia sabemos que es prominentemente una crisis sanitaria, pero que ha tenido muchísimos efectos colaterales, como bien tú lo señalas, el económico, el social, y esos efectos colaterales pueden llegar a generar graves crisis como las que estamos viendo en algunos países de América Latina, en específico el Ecuador. En la ayuda humanitaria pues se incluye, además de la atención a la salud, el aprovisionamiento de aspectos esenciales como alimentos, por ejemplo, en poblaciones depauperadas y particularmente que sufran más a través de esta pandemia. Creo que, por lo tanto, estar en sintonía las autoridades sanitarias de un país con los organismos internacionales de ayuda, los organismos humanitarios, y pongo de ejemplo a la Cruz Roja porque es el que tradicionalmente ha hecho esta labor a lo largo ya de tantas décadas, pero como la Cruz Roja también existen otros organismos de ayuda. Por ejemplo, a nivel internacional, Médicos Sin Fronteras es otra organización. A nivel internacional también están las brigadas internacionales sanitarias que están integradas por diversos países en Europa, y creo que es un momento oportuno efectivamente de tener una colaboración muy estrecha con el trabajo que ellos realizan. Los astronautas llegan a vivir aislados en el espacio exterior por meses. Ahora que en medio de esta pandemia un gran porcentaje de la población está en sus casas, los expertos dan consejos para superar la ansiedad y mantener una buena salud mental. Casi la mitad de los seres humanos están confinados por el coronavirus. Y para sobrellevar estos días difíciles, es bueno escuchar a expertos en vivir en espacios reducidos. El cosmonauta ruso Fyodor Shurchikhin ha realizado 5 vuelos al espacio, pasando 671 días en total a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y su primer consejo es cuidar la salud. No olvides tu salud. El espacio cerrado y los movimientos limitados crean la llamada enfermedad del cosmonauta, la enfermedad de las personas que no se mueven. Por eso debes hacer deporte. Entrena al menos 2 veces al día durante 30 minutos. Te aseguro que no necesitas un gimnasio para eso. Según el cosmonauta, también hay que aprovechar para adoptar un estilo de comunicación totalmente diferente. Recuerda que tienes familiares y amigos a los que no has llamado durante siglos porque estabas demasiado ocupado. Acostúmbrate a llamarlos todos los días. Shurchikhin afirma que es el momento perfecto para ocuparse de las cosas que no hemos tenido tiempo de hacer desde hace mucho tiempo, como poner un cuadro en una pared, ordenar nuestros archivos o releer nuestro libro favorito. Y por último, pero no menos importante, destaca las ventajas de tomarse las cosas con buena voluntad. Se dice que el humor prolonga la vida, así que aborda esta situación con humor. El humor debería prolongar la vida y acortar la cuarentena. Tienes que entender que todo está en tu cabeza. Si solo ves el lado malo de la cuarentena, se sentirá como una prisión. El ruso recuerda que los astronautas trabajan en un ambiente que les es extraño, rodeados de metal y de plástico.
y que a diferencia de ellos, las personas durante este confinamiento siempre pueden abrir las ventanas o salir al balcón. Una empresa española espera que funcione un medicamento que habitualmente se utiliza en el combate al cáncer. Contiene sustancias activas encontradas en el mar y hoy por hoy solamente está permitido en Australia. Este polvo podría ayudar. Se llama Aplidin y es un medicamento contra el cáncer. La potencia que hemos visto es casi 3 órdenes de magnitud, casi 1000 veces más potente in vitro que la reportada por los otros fármacos experimentales. El laboratorio el agente antitumoral ha dado resultados positivos, pero no se sabe aún cuál será el efecto en personas infectadas con COVID-19. El tratamiento sí está claro. Como se trata de un virus, se le va a dar una dosis de choque de 5 días a la semana, lunes, martes, miércoles y viernes, cada día una infusión. El director de la empresa es optimista y cree que pronto se realizarán pruebas con pacientes. En las próximas 2-3 semanas deberíamos ver si pacientes infectados con coronavirus se benefician del tratamiento con Aplidina. Los españoles y los ciudadanos de muchos otros países esperan desesperadamente un remedio. Las expectativas son enormes, pero también hay críticas. El uso de Aplidin para combatir el cáncer solo está permitido en Australia. La Unión Europea no lo aprobó. Si el medicamento funciona contra el COVID-19, podrá ser utilizado en Australia inmediatamente. Lo especial de Aplidin y todos los productos de PharmaMar, las sustancias activas provienen del mar. La Aplidina la encontramos en aguas de las Islas Baleares. PharmaMar también hace análisis de laboratorio. Una empresa subsidiaria abastece el mercado con exámenes que procesan 96 muestras a la vez. Tenemos muchas peticiones para exportación, pero ahora mismo nuestra producción tiene que estar centrada en las necesidades que hay aquí en España, que hay una saturación. Los tests y medicamentos se necesitan urgentemente en los hospitales españoles, donde las capacidades son cada vez más limitadas. Médicos y enfermeras, lo hemos dicho, se encuentran en la primera línea de combate en contra del COVID-19. Esto los ha expuesto a la enfermedad. Algunos de ellos ya han sido reportados como contagiados y lamentablemente algunos también han muerto. Desde el brote de COVID-19 en China, la historia se ha repetido. Personal de salud ha enfermado y también hay muertes de médicos. Días después de informar que España rebasó los 9.444 casos de personal médico con COVID-19, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud en España, Fernando Simón, dio positivo al virus. Es una cifra alta comparada con algunos otros países. Sí que es cierto que en España se están notificando casos básicamente graves, que no tenemos claro cuál es el número de casos en la población y por lo tanto esta cifra porcentualmente podría bajar respecto al total de casos. Por otra parte, México informó que en su conteo de 1.378 casos confirmados están incluidos 39 médicos. Por otra parte, de los 37 muertos por el virus, 3 son personal de salud, informó Manuel Cervantes Ocampo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguimos con los 39 casos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. De estos 39, 26 están en Monclova, están estudiados, están con seguimiento y desgraciadamente 3 compañeros han fallecido. En general, 5 de cada 10 casos confirmados en México son por contacto, es decir, que son personas que no viajaron al extranjero, pero que se contagiaron, informó Elizabeth Ortiz. Hasta aquí llegamos con este programa especial. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que sintonice la siguiente emisión. Mientras tanto, hasta la próxima. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.